El lobo de Baile Mor y la dama del juramento del brezo. Arjane Igia. Resumen. En una Escocia inspirada en las Highlands del siglo XVII, donde los clanes viven entre alianzas frágiles y viejas rivalidades, Eirlis Nic Craith ha aprendido que el deber siempre exige un precio. Como heredera de su linaje, sabe que cada decisión puede cambiar el destino de los suyos. La llegada de Breandan MacBrowne pone en peligro todas sus certezas. Guerrero brillante y hombre de lealtades ocultas, Breandan arrastra un pasado marcado por la culpa y una misión que no puede revelar. Acostumbrado a confiar solo en su espada, nunca imaginó que la mayor batalla sería abrir de nuevo el corazón. Mientras una conspiración amenaza las islas y obliga a los clanes a elegir entre la sumisión o la resistencia, ambos se verán arrastrados a un mundo de secretos, traiciones y sacrificios donde cada decisión tendrá un coste. Pero la guerra no será el mayor obstáculo entre ellos. Porque el amor también exige valentía. Exige confiar cuando todo invita a desconfiar, perdonar cuando las heridas parecen demasiado profundas y elegir al otro incluso cuando el deber señala el camino contrario. Entre bosques cubiertos de brezo, fortalezas levantadas frente al mar, y antiguos juramentos, Eirlis y Breandan descubrirán que algunas batallas se libran con acero, pero las más difíciles siempre se combaten en silencio. Porque hay amores que sobreviven al tiempo no por ser perfectos, sino porque dejan una huella imposible de olvidar. Prólogo. Cuando el destino despierta. Lochdairne Torbealain. Finales de la primavera de 1608. El bosque hablaba con la voz antigua de las Highlands cuando la noche descendió sobre Lochdairne. Bajo los robles, donde la niebla borraba los caminos y el silencio parecía custodiar viejos juramentos, un jinete avanzaba sin mirar atrás. Breandan MacBrowne regresaba a su hogar. 3 años de guerra habían limado el filo de su juventud, pero no el peso de su memoria. Había partido como un hombre dispuesto a encontrar su lugar en el mundo. Volvía comprendiendo que ninguna batalla era tan larga como aquella que un hombre libraba contra sí mismo. El cuervo de Caer Tornail había reclamado su regreso. Y ningún MacBrowne desoía aquella llamada. ¿Llegaremos antes de la tormenta?, preguntó Diarmaid, esforzándose por mantener el ritmo del caballo. Breandan alzó la vista hacia un cielo de plomo. No. Pero quizá la lluvia lave algo más que el barro del camino. No añadió nada. Había aprendido que el silencio protegía mejor que las palabras. Entonces el viento cambió. Entre el rumor de los árboles nació un grito. El cuerpo de Breandan reaccionó antes que el pensamiento. Tiró de las riendas y abandonó el sendero. Sus hombres lo siguieron sin preguntar. El trueno quebró el cielo mientras la tormenta descendía sobre el valle como un antiguo presagio. Algunas voces no pedían ayuda. Llamaban al destino. El peso del deber. Tierras del clan Nic Craith. Camino de Edimburgo. La lluvia convertía el camino en una cicatriz de barro. Eirlis Nic Craith cabalgaba en silencio, envuelta en el tartán de su clan. Cada paso la acercaba a Edimburgo y la alejaba de la vida que habría elegido para sí. No viajaba en busca del amor. Viajaba para salvar a su familia. Su padre agonizaba lentamente, y el futuro del clan descansaba sobre un matrimonio que ella no había deseado, aunque estaba dispuesta a aceptar. El deber era una forma de amor que pocas veces elegía el corazón. «Perdonadme, madre», dijo sin apartar la vista del camino. No debería haberlo dejado solo. Lady Ealasaid sonrió con la serenidad de quien llevaba demasiados años sosteniendo el mundo sin permitir que se notara. Tu padre sobrevivió a guerras y a inviernos peores. No será la distancia quien lo venza. Eirlis quiso creerla. Pero la enfermedad no tenía el rostro de un enemigo visible. Había algo antiguo en ella, algo que escapaba a los remedios de los médicos y parecía hundir sus raíces en la propia tierra. Sintió un estremecimiento. No era el frío.
Era la certeza de que el camino que recorría ya había sido trazado mucho antes de que ella naciera. Y de que alguien avanzaba hacia ese mismo punto desde el extremo opuesto del destino. Bajo un mismo cielo. Escocia vivía dividida entre dos formas de obediencia. Lejos de las Highlands, el rey Jacobo gobernaba desde un trono que unía dos coronas. Pero en el norte aún sobrevivían leyes más antiguas que cualquier reino. La palabra dada, la sangre compartida y la memoria de los clanes seguían teniendo más fuerza que los decretos de la corte. Mientras en Edimburgo se negociaban alianzas, en los valles crecían viejos agravios que esperaban una chispa para volver a arder. En una tierra donde el honor podía costar la vida y el amor exigirlo todo, dos caminos avanzaban sin saberlo hacia un mismo cruce. Airlis y Breandán aún eran desconocidos. Ignoraban que el destino rara vez unía a dos almas para ofrecerles paz. Las reunía para descubrir cuánto estaban dispuestas a perder, antes de aprender a pertenecer la una a la otra. Capítulo 1. La tormenta llama por su nombre. Tyrnight, Highlands de Escocia. Finales de la primavera de 1608. La tormenta había despertado antes que la noche. Breandán MacBrayne cabalgaba hacia Tyrnight, mientras el viento sacudía los robles como si quisiera arrancar de la tierra los viejos juramentos. 3 años de ausencia no habían debilitado el vínculo con su clan. Algunas llamadas no admitían demora. La de Aongas era una de ellas. Su hermano no le había pedido explicaciones. Solo su regreso. Y Breandán había obedecido. No porque ignorara el peso de la libertad conquistada lejos de casa, sino porque la sangre seguía pronunciando un idioma que ningún exilio lograba olvidar. Entonces llegó el grito. Breve. Desgarrado. Humano. Breandán tensó las riendas. No necesitó mirar a sus hombres. Conmigo. Abandonaron el sendero y se internaron entre los árboles mientras el primer trueno desgarraba el cielo. Había aprendido demasiado sobre la guerra para confundir el miedo con el instinto. Aquella voz aún no pertenecía a la muerte. El deber no concede refugio. Tierras del clan Nick Craig. La lluvia caía sin descanso. Airlis Nick Craig avanzaba con la cabeza erguida, aunque el agua empapaba su tartán y el barro sujetaba cada paso de su montura. El camino hacia Edimburgo no prometía esperanza. Solo una elección que nunca había sido suya. Su padre moría. Y con él podía desaparecer el equilibrio de todo un clan. Lamento haberlo dejado, murmuró. Lady Alaside volvió apenas el rostro. ¿No lo has dejado? Estás luchando por él. Airlis guardó silencio. Sabía cuál era el precio de aquella lucha. Un matrimonio. No esperaba amor. Ni siquiera comprensión. Bastaba un hombre capaz de sostener una alianza cuando su padre ya no pudiera hacerlo. Aún así, algo dentro de ella se resistía. No al deber. A la idea de entregar el futuro sin haber escuchado nunca la voz de su propio corazón. Su madre la observó con una tristeza serena. El deber sostiene una casa. Pero solo el amor consigue que alguien desee volver a ella. Airlis no respondió. Porque temía que ambas tuvieran razón. Donde el bosque pierde su silencio. El ataque llegó sin anuncio. Las sombras surgieron entre los árboles con la violencia de quienes habían olvidado toda ley excepto la supervivencia. El primer guardia cayó antes de desenvainar. Después otro. El bosque dejó de oler a lluvia. Olía a hierro. Airlis desmontó casi sin pensarlo y empujó a su madre detrás de ella. La daga parecía insignificante frente a tantas espadas, pero sus manos no temblaron. Si aquel era el final, no lo recibiría huyendo. Los hombres del clan resistieron cuanto pudieron. Uno tras otro fueron retrocediendo bajo la superioridad de los asaltantes. Cada cuerpo que caía hacía más pequeño el mundo.
El hombre que llegó con la tormenta. Cuando todo parecía perdido, el bosque volvió a estremecerse. No fue el trueno. Fueron caballos. Breandán irrumpió entre la lluvia al frente de los suyos. La Claymore descendió con la precisión de quien llevaba demasiado tiempo sobreviviendo para desperdiciar un solo movimiento. No combatía con furia. Combatía con necesidad. En pocos instantes el equilibrio cambió. Eirlis apenas respiraba. Lo vio abrirse paso entre los hombres como si la batalla fuera un lugar conocido, casi íntimo. No había crueldad en él. Solo una disciplina que imponía más miedo que la violencia desordenada de los bandidos. Entonces sus miradas se encontraron. Solo un instante. Lo suficiente para que ambos comprendieran que el otro no pertenecía al paisaje. Había algo incómodo en aquella quietud nacida en medio del combate. Algo que ninguno supo nombrar. La primera herida. Lady Alaside recogió una daga caída. Si puedes escapar, hazlo. No sin vos. Escúchame por una vez. Eirlis quiso responder, pero un hombre se abalanzó sobre ella. Hundió la daga por puro instinto. El golpe bastó para desequilibrarlo, no para detenerlo. Fue derribada. La respiración del atacante olía a cerveza y sangre cuando la inmovilizó contra el barro. ¿Nadie vendrá por ti? La frase murió antes de terminar. Una espada atravesó el aire. El peso desapareció de su cuerpo. Breandán permanecía inmóvil sobre el cadáver, respirando con dificultad. La lluvia resbalaba por su rostro y por la hoja de la Claymore. Eirlis levantó la vista. Por primera vez pudo verlo de cerca. Era un hombre endurecido por demasiados inviernos, con cicatrices que el agua no conseguía ocultar. Sus ojos claros y severos parecían incapaces de apartarse de ella. No había dulzura en aquella mirada. Había preocupación. Y eso la desconcertó más que la propia batalla. ¿Estáis herida? La voz era grave. Sorprendentemente tranquila. Eirlis tardó un instante en responder. No creo. Él inclinó apenas la cabeza, como si aquella respuesta bastara. Pero no se movió. Durante un latido permanecieron demasiado cerca. Ella seguía arrodillada. Él continuaba de pie frente a ella. El aire entre ambos parecía más cálido que la lluvia. Entonces un enemigo apareció por la espalda de Breandán. ¿Cuidado? Él reaccionó antes de terminar el aviso. El combate concluyó casi en el mismo movimiento. Los supervivientes huyeron hacia el bosque. El silencio regresó. El umbral del destino. Solo entonces Breandán permitió que el cansancio alcanzara sus hombros. Miró alrededor. Demasiados muertos. Demasiada sangre. Y sin embargo, era el rostro de aquella joven lo único que conseguía retener su atención. No era únicamente hermosa. Había permanecido en pie cuando todo invitaba a rendirse. Eso era mucho más peligroso. Se obligó a apartar la vista. Entonces reconoció el broche del tartán. Nick Craig. Sintió cómo la realidad apagaba de golpe aquello que apenas comenzaba a despertar. Los viejos enfrentamientos entre ambos clanes seguían vivos. No podía olvidar quién era ella. Ni quién era él. ¿Partimos? Diarmaid comprendió que no debía hacer preguntas. Breandán montó de un solo movimiento. Antes de marcharse volvió la cabeza una última vez. Eirlis seguía junto a su madre. La lluvia había oscurecido su cabello, pegándolo a las mejillas. Tenía el rostro pálido, pero los ojos permanecían firmes. Ella también lo observaba. Como si quisiera retener un nombre que todavía desconocía. Breandán sintió un impulso absurdo. Acercarse. Asegurarse de que estaba a salvo.
rozar con los dedos aquella mejilla manchada de barro para comprobar que seguía viva. No lo hizo. Algunas fronteras comenzaban mucho antes que las guerras. Espoleó el caballo y desapareció entre la niebla. La huella del desconocido. La tormenta siguió cayendo mucho después de que el último jinete desapareciera. Eirlis permaneció inmóvil. No recordaba el sonido de las espadas ni el miedo. Solo aquellos ojos que, por un instante, la habían mirado como si vieran más allá de su apellido. No había pedido su nombre. Él tampoco el suyo. Y sin embargo, algo había quedado suspendido entre ambos, tan real como la lluvia que seguía empapando el bosque. Lady Al-Asaid apoyó una mano en la de su hija. «Debemos continuar». Eirlis asintió. Sabía que el viaje hacia Edimburgo seguía esperándolas. Sabía que el deber no concedía treguas. Pero mientras el carruaje volvía a ponerse en marcha, comprendió que había dejado algo atrás. No en el bosque. En sí misma. Y tuvo la extraña certeza de que volvería a encontrar a aquel desconocido. No porque lo deseara, sino porque ciertas vidas empiezan a entrelazarse mucho antes de que sus dueños lleguen a comprenderlo. Capítulo 2. Donde las máscaras no bastan. Caernduin, Edimburgo. Verano de 1608. La corte brillaba con una belleza que no inspiraba confianza. La luz de los candelabros se deshacía sobre la seda, el oro y las copas de cristal. Las conversaciones fluían con la suavidad de un río, pero bajo cada palabra latía un cálculo. Allí nadie preguntaba sin esperar algo a cambio. Eirlis Nick Craig recorría el salón con la misma sensación con la que habría cruzado un campo minado. Había acudido para encontrar un esposo. No un título. No una fortuna. Un hombre capaz de sostener el peso de una palabra dada. Y cuanto más observaba, más comprendía que aquel lugar estaba lleno de caballeros pero escaso de hombres. ¿Alguno merece una segunda mirada?, preguntó a Odnaid Makerth con una sonrisa apenas insinuada. Eirlis dejó escapar un suspiro. Todavía no. Sus ojos siguieron recorriendo el salón. Encontró sonrisas impecables, modales irreprochables y demasiadas manos que jamás habían conocido el trabajo ni la guerra. No era arrogancia. Simplemente había crecido en una tierra donde el honor no se proclamaba, se demostraba. La memoria bajo la lluvia. Habían pasado semanas. Sin embargo, el bosque seguía viviendo dentro de ella. A veces bastaba el olor de la lluvia para devolverle aquel instante. El barro. La sangre. Y el hombre que había surgido entre la tormenta. Nunca había sabido su nombre. Solo recordaba sus ojos. No la habían mirado como un hombre contempla a una mujer vulnerable. La habían mirado como quien reconoce una voluntad semejante a la suya. Aquello era lo que no conseguía olvidar. No el combate. No el rescate. Sino aquella extraña sensación de haber sido comprendida por un desconocido. «Vuelves a pensar demasiado», dijo a Odnaid. Eirlis sonrió con discreción. «Solo intento elegir bien». «No. Intentas olvidar». La respuesta quedó suspendida entre ambas. Porque las dos sabían que era cierta. Lo que el deber no puede imponer. Los pretendientes se sucedían uno tras otro. Algunos eran cultos. Otros amables. Uno incluso parecía sincero. Pero ninguno despertaba en Eirlis la certeza que siempre había imaginado acompañaría una decisión tan importante. Entre ellos estaba Airnan Makerth. Era un hombre respetable, inteligente y prudente. Cualquier padre habría deseado un esposo así para su hija. Eirlis lo admiraba. No conseguía desearlo. Le faltaba esa fuerza silenciosa que nace de quienes han aprendido a perder sin dejar de mantenerse en pie.
Y quizá era injusto exigir aquello. Pero el corazón rara vez obedecía a la razón. El hombre junto al pilar. ¿Espera? La voz de Aodnight apenas fue un susurro. Mira. Eirlis siguió la dirección de su mirada. El salón desapareció. Apoyado junto a una columna permanecía un hombre que parecía ajeno al bullicio de la corte. Vestía con sobriedad. No buscaba conversación. No parecía interesado en impresionar a nadie. Simplemente observaba. Como si estuviera acostumbrado a calcular cada salida antes de entrar en una estancia. Había algo ferozmente contenido en su quietud. ¿Quién es?, preguntó Eirlis sin apartar la vista. Dicen que llegó de Irlanda. Que combatió como mercenario en el continente. Se llama Brendan McBroin. El apellido atravesó el silencio como el filo de una espada. McBroin. Su respiración vaciló. En ese mismo instante él levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. El reconocimiento fue inmediato. No hizo falta un gesto. Ni una palabra. El bosque entero pareció regresar entre ambos. Lo que los ojos recuerdan. Era él. La barba había desaparecido y el cabello limpio de barro y lluvia suavizaba la dureza de sus facciones. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Claros. Serenos. Peligrosamente honestos. Brendan también la había reconocido. Lo supo antes incluso de que él inmovilizara el rostro bajo una calma casi impenetrable. No sonrió. No se acercó. No mostró sorpresa. Solo la miró durante un instante demasiado breve. Y aún así, Eirlis sintió que algo volvía a romperse dentro de ella. Aquella distancia resultaba más difícil de soportar que el propio recuerdo. El nombre que no debía pronunciarse. Brendan apartó la vista primero. El gesto exigió más esfuerzo del que estaba dispuesto a admitir. Había imaginado muchas veces volver a verla. Nunca en aquel lugar. Nunca rodeado de nobles que podían destruir meses de discreción con una sola pregunta. Su identidad debía permanecer oculta. Para todos. Especialmente para ella. Pero descubrirla entre los salones de Cairnduin despertó una inquietud mucho más peligrosa que cualquier enemigo. Eirlis ya no llevaba el cabello pegado al rostro por la lluvia. Vestía un azul profundo que hacía resaltar el verde de sus ojos. Parecía más serena. Más inalcanzable. Y sin embargo, él reconoció en su expresión la misma firmeza que había visto cuando sostuvo una daga frente a hombres que la superaban en número. Aquella fuerza seguía intacta. Fue entonces cuando comprendió el verdadero peligro. No era que ella descubriera quién era. Era no volver a acercarse jamás. Entre el deber y el deseo. ¿Lo conoces?, preguntó Aodnight con suavidad. Eirlis tardó un instante en responder. No. La mentira apenas rozó sus labios. Aunque tengo la impresión de haberlo visto antes. Aodnight siguió la dirección de su mirada. Después sonrió para sí. No insistió. Había aprendido que ciertas respuestas solo aparecen cuando el corazón deja de defenderse. Eirlis respiró despacio. Los McBroin y los Nick Craig compartían demasiados años de alianzas rotas y desconfianzas para permitir cualquier cercanía. Aquello debía bastar para apagar la inquietud que comenzaba a crecer en su interior. No bastó. Porque había una parte de ella que ya no veía un apellido. Solo recordaba unas manos que la habían levantado del barro sin pedir nada a cambio. Y mientras la música volvía a llenar el salón, comprendió que el verdadero peligro no era aquel hombre. Era el modo en que su presencia conseguía silenciar todo lo demás. Capítulo 3. Lo que la memoria no olvida. Cairnduin, Edimburgo. Verano de 1608.
La música continuaba, pero para ellos el salón había quedado en silencio. Bastó una mirada. Eirlis reconoció al hombre del bosque. Breandán comprendió que también había sido reconocido. Durante semanas había logrado ocultar el rastro de su regreso a las Highlands. Nadie debía relacionarlo con la emboscada de Tyrnight ni con los hombres que habían combatido bajo su mando. Sin embargo, había olvidado una posibilidad. La memoria de una mujer. No era insistencia lo que había en los ojos de Eirlis. Era certeza. Un hombre con otro nombre. Breandán había llegado a Cairndwin como un desconocido. Era el papel que debía representar. Un mercenario venido de Irlanda. Un espadachín sin tierra, sin familia y sin pasado. Lo bastante hábil para despertar respeto pero no preguntas. Aquella máscara protegía algo mucho más importante que su propia vida. Protegía a Aungas. Protegía a los suyos. En una corte donde las palabras viajaban más deprisa que los caballos, un solo error podía condenar a un clan entero. Y aún así, bastó ver a Eirlis para comprender lo frágiles que eran todos los disfraces. La primera verdad. Ella fue quien acortó la distancia. No había desafío en su manera de caminar. Solo una serenidad que obligaba a responder con la misma honestidad. ¿Nos conocimos? No era una pregunta. Breandán sostuvo su mirada. ¿Puede que coincidiera con vos alguna vez? La respuesta sonó correcta. También falsa. Eirlis la recibió sin alterar el gesto. No es fácil olvidar a quien aparece cuando la muerte ya parece inevitable. Durante un instante ninguno habló. Había demasiadas palabras intentando abrirse paso entre ambos. Ninguna encontró el momento. El peso de un apellido. ¿Venís de Tyrnight? Preguntó al fin. Breandán sintió el filo oculto bajo aquella aparente sencillez. No. La respuesta fue inmediata. Eirlis inclinó apenas la cabeza. Curioso. Su voz conservaba la misma calma. Porque el hombre que nos salvó en el bosque se parecía mucho a vos. Breandán percibió el cambio casi imperceptible en su respiración. Ella no buscaba desenmascararlo delante de la corte. Solo necesitaba comprender. Y eso resultaba mucho más peligroso. La distancia más difícil. Eirnan Makerth se acercó con una copa entre las manos. Su presencia rompió el delicado equilibrio que comenzaba a formarse. Lady Eirlis me hablaba del ataque sufrido durante el viaje. Breandán desvió la atención hacia él. Los caminos ya no son seguros. Pronto dejarán de ser refugio para los bandidos, respondió Eirnan con seguridad. Breandán sostuvo su mirada sin perder la compostura. Eso esperamos todos. Nada más. Pero Eirlis advirtió la tensión que cruzó el rostro del guerrero. Era apenas un gesto. La mandíbula endurecida. Los dedos cerrándose un instante alrededor de la copa. Como si hubiera aprendido a contener la violencia antes de permitirle salir. Aquella contención le impresionó más que cualquier demostración de fuerza. El hombre detrás del acero. La conversación continuó entre saludos y cortesías. Sin embargo, Eirlis apenas escuchaba. Observaba. El modo en que Breandán permanecía siempre atento a las puertas. Cómo medía inconscientemente la distancia hasta cada salida. Cómo evitaba dar la espalda a la sala. No eran costumbres de un mercenario orgulloso. Eran reflejos de un hombre acostumbrado a sobrevivir. Entonces comprendió algo. Lo que recordaba del bosque no era solo su valentía. Era la manera en que había protegido a los demás antes de protegerse a sí mismo. Aquella misma naturaleza seguía presente. Oculta bajo una máscara de indiferencia. Lo que no debía comenzar. Breandán sintió su mirada antes de buscarla.
Cuando volvió el rostro, la encontró demasiado cerca. Solo un paso los separaba. La cercanía dejó de pertenecer al protocolo. Eirlis alzó apenas la vista para encontrar sus ojos. No había miedo. Tampoco desafío. Solo una pregunta silenciosa. ¿Por qué mentís? No llegó a pronunciarla. No hacía falta. Breandán habría preferido cualquier acusación antes que aquella confianza inesperada. Durante un instante olvidó la música, los nobles y la misión que lo había llevado hasta Caer Dwyn. Solo existía la mujer que permanecía frente a él. Tan cerca que podía percibir el perfume tenue de brezo entremezclado con la cera de los candelabros. Un impulso irracional le pidió apartar un mechón de cabello que rozaba su mejilla. No movió una mano. Sabía demasiado bien que ciertos gestos cambiaban el curso de una vida. La guerra invisible. ¿Sois realmente mercenario? Preguntó Eirlis con suavidad. No había desprecio en la pregunta. Solo una tristeza que él no esperaba encontrar. Breandán tardó un instante en responder. Eso dicen. Ella sostuvo su mirada unos segundos más. Después sonrió con una melancolía apenas visible. A veces los hombres terminan pareciéndose al nombre con el que deciden esconderse. Aquellas palabras lo alcanzaron donde ninguna espada había conseguido hacerlo. Porque por primera vez en muchos años sintió el cansancio de vivir bajo identidades prestadas. Eirlis dio un paso atrás. La distancia regresó entre ambos. También el murmullo de la corte. Pero ninguno logró recuperar la calma con la que había comenzado la noche. Habían hablado muy poco. Y sin embargo, los dos comprendieron que acababan de cruzar un umbral del que ya no sería posible regresar. Entre un McBrain y una Nick Craig nunca existía un encuentro inocente. Solo el lento comienzo de una elección, capaz de enfrentar al corazón con todo aquello que había aprendido a obedecer. Capítulo 4. La primera danza. Caer Dwyn, Edimburgo. La corte seguía entregada a sus juegos. Entre la música y las conversaciones, los nobles elegían alianzas con la misma ligereza con que elegían pareja para un baile. Todo parecía elegante. Todo respondía a un cálculo. Eirlis apenas escuchaba. Desde el otro extremo del salón distinguía a Breandán McBrain entre los cortesanos. No destacaba por el lujo de sus ropas, sino por la sobriedad con que habitaba aquel lugar, como si perteneciera más a un campo de batalla que a una sala iluminada por candelabros. Las damas buscaban atraer su atención. Él respondía con cortesía, sin conceder a ninguna más de lo imprescindible. Ni siquiera la miraba. Y aquella indiferencia le dolía más de lo que estaba dispuesta a reconocer. No porque esperara algo de un desconocido, sino porque el bosque seguía vivo entre ambos, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. Lady Ealasaid apareció a su lado con la naturalidad de quien ya había tomado una decisión. Lord McBrain, permitidme presentaros de nuevo a mi hija. Breandán inclinó la cabeza. Lady Nick Craig. El tratamiento era impecable. La distancia también. Eirlis sostuvo la mirada unos segundos. ¿Lord McBrain? Nada más. Sin embargo, ambos recordaban demasiado. Ealasaid observó el silencio con una discreta satisfacción. Hace falta aire aquí dentro. ¿No sería agradable que acompañarais a Eirlis durante el siguiente baile? Era una sugerencia formulada como una cortesía. Los dos comprendieron que era imposible rechazarla. Breandán ofreció el brazo. Eirlis vaciló apenas un instante antes de aceptarlo. El contacto fue breve. Inesperadamente cálido. Los dos fingieron no haberlo notado. La danza del silencio. Los primeros acordes del reel comenzaron a llenar el salón.
Breandán llevó una mano a la espalda de Eirlis con la firmeza respetuosa que exigía la danza. Ella apoyó la suya sobre su hombro. La distancia era la correcta. Y sin embargo, cada giro parecía acercarlos un poco más. Durante unos instantes ninguno habló. El movimiento bastaba. Eirlis descubrió que aquel hombre tan contenido fuera del baile, se movía con una seguridad tranquila sin imponerse jamás sobre ella. La guiaba como si hubiera aprendido que la verdadera fuerza consistía en sostener sin dominar. Le sorprendió ese cuidado. No coincidía con la imagen del guerrero, que llevaba semanas reconstruyendo en su memoria. Breandán, por su parte, apenas conseguía apartar la atención del rostro de Eirlis. Había recordado sus ojos. No había recordado la serenidad con la que sostenía cualquier mirada. Ni la calma que ocultaba el esfuerzo inmenso de quien cargaba responsabilidades demasiado grandes para su edad. Sintió un impulso inesperado de proteger aquella fortaleza antes incluso que su fragilidad. Ese pensamiento lo inquietó. Guardaré vuestro secreto. La voz de Eirlis apenas rozó la música. Breandán no dejó de bailar. No sé de qué secreto habláis. Ella levantó los ojos hacia él. Había una leve sonrisa en sus labios. El hombre que nos salvó en el bosque tenía vuestra misma manera de mirar. Él mantuvo el silencio unos segundos. Después respondió con serenidad. Mi hermano y yo nos parecemos bastante. La explicación era sencilla. Demasiado sencilla. Eirlis comprendió que seguía ocultándole la verdad. Y decidió respetarla. Sea quien fuese, nunca tuve ocasión de darle las gracias. Aquellas palabras hicieron más daño que cualquier acusación. Breandán sintió el deseo irracional de decirle la verdad. No pudo. Había promesas que comprometían mucho más que su propia vida. Lo que no puede fingirse. Cuando la música disminuyó, ambos continuaron caminando unos pasos antes de separarse. Ninguno parecía dispuesto a romper todavía aquel espacio compartido. ¿Puedo haceros una pregunta?, dijo Eirlis. Depende de la pregunta. Ella sonrió apenas. Era la primera vez que lograba sorprender en él una sombra de humor. ¿Siempre desconfiáis de todo? Breandán tardó en responder. Solo de aquello que podría perder. La respuesta escapó antes de que pudiera contenerla. Eirlis bajó la mirada. Comprendió que aquella frase hablaba de mucho más que la conversación. Yo también estoy aquí por obligación, confesó al cabo de un momento. Mi padre enferma. Necesito encontrar un esposo que pueda proteger el futuro de mi clan. No buscaba compasión. Solo verdad. Breandán sintió cómo aquellas palabras despertaban una amarga resistencia. Había oído hablar de su búsqueda. Escucharlo de sus propios labios era distinto. Mucho más difícil. ¿Lo habéis encontrado? Eirlis negó lentamente. Aún no. Él no supo por qué aquella sencilla respuesta alivió una parte de su pecho. Y se reprochó sentirlo. Caminaron en silencio hacia la galería abierta al jardín. La noche envolvía a Cairnduin con el perfume húmedo de las rosas después del calor del día. Lejos del bullicio, la respiración parecía más fácil. Breandán apoyó las manos sobre la balaustrada de piedra. Eirlis permaneció a su lado. Tan cerca que el roce accidental de sus mangas bastó para alterar el pulso de ambos. Ninguno se apartó. La proximidad dejó de resultar incómoda. Comenzaba a parecer necesaria. Sois distinta de las damas de esta corte, dijo él al fin. No creo que eso sea un cumplido. Lo es. Eirlis levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Breandán con una naturalidad que ya no necesitaba explicaciones. Había dejado de verlo como al guerrero del bosque. Ahora veía al hombre que escondía demasiado bajo un silencio cuidadosamente construido.
Y él descubría en ella algo aún más peligroso que el valor. Una honestidad que hacía imposible seguir llevando máscaras. Desde el salón llegó el eco de la siguiente danza. La realidad volvía a reclamarlos. Breandán dio un paso atrás. Deberíamos regresar. Eirlis asintió. Pero antes de hacerlo, sostuvo su mirada un instante más. Lo suficiente para que ambos comprendieran que aquella conversación no había acercado sus cuerpos. Había acercado algo mucho más difícil de contener. El principio de una confianza que ninguno de los dos podía permitirse. Y precisamente por eso comenzaba a resultar imposible ignorarla. Capítulo 5. La sonrisa del lobo. La música seguía envolviendo el salón cuando Breandán sonrió. No fue una sonrisa amplia, apenas un gesto breve que transformó por un instante la dureza de su rostro. Eirlis comprendió entonces que aquel hombre no siempre había vivido detrás del silencio. Había existido un tiempo en que sabía reír. Y esa certeza la conmovió más de lo que habría querido. Continuaban bailando cuando él inclinó apenas la cabeza. Su mano permanecía sobre su espalda con una firmeza serena, suficiente para guiarla sin imponer nunca el movimiento. El roce apenas cambiaba de lugar, pero cada giro volvía más difícil ignorarlo. «Os favorece la risa», dijo en voz baja. No sonó a cumplido. Sonó a descubrimiento. Eirlis sintió que el calor le ascendía hasta el rostro. Para protegerse buscó refugio en la ironía. «Ahora diréis que me parezco a mi madre». Breandán la observó unos segundos. «¿Os parecéis?» Ella esperó el resto de la frase. Él terminó por decirla. «Pero no sois igual». Aquellas palabras pronunciadas con absoluta naturalidad encontraron una herida que ella creía bien escondida. Toda la vida había escuchado comparaciones. Su madre era la mujer admirada por todos. Ella, en cambio, había aprendido a ocupar el lugar de quien resolvía los problemas cuando la admiración dejaba de servir. No respondió. Solo dio un paso atrás cuando la música terminó. «Disculpadme». Abandonó el salón antes de que él pudiera detenerla. Lo que una hija no puede olvidar. El aire fresco de la galería alivió el ardor de sus mejillas. Apoyó las manos sobre la piedra y cerró los ojos. No estaba dolida por las palabras de Breandán. Estaba dolida porque habían sido ciertas. Nunca había sido como su madre. Ni delicada. Ni encantadora. Desde niña había escuchado conversaciones sobre cosechas, disputas de tierras y pactos entre clanes. Mientras otras aprendían a bordar, ella aprendía a escuchar. Su padre necesitaba un heredero fuerte. Había tenido una hija. Y Eirlis decidió convertirse en aquello que él necesitaba, aunque nadie se lo hubiera pedido. No lamentaba esa elección. Pero a veces olvidaba que seguía siendo una mujer. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, lo recordó. Y ese descubrimiento resultaba casi tan inquietante como el propio Breandán. La advertencia de Eirnan. «Os estaba buscando». Eirnan Makerth apareció a su lado con expresión contenida. No era un hombre impulsivo. Precisamente por eso, Eirlis comprendió que llevaba rato observándola. «¿Ha ocurrido algo?» Ella negó. «Nada importante». Eirnan apoyó los antebrazos sobre la balaustrada. «¿Ese hombre?» No necesitó pronunciar el nombre. «No inspira confianza». Eirlis guardó silencio. Dicen que luchó durante años lejos de su clan. Que regresó convertido en un extraño. Nadie sabe realmente a quién sirve. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Eirlis pensó en el bosque. En el hombre que había arriesgado la vida por personas a las que ni siquiera conocía. Aquello no encajaba con la imagen que describía Eirnan. «Las historias cambian según quien las cuente», respondió al fin.
Hernán la observó con atención. ¿Lo defendéis? Ella sostuvo su mirada. Defiendo los hechos. Me salvó la vida. Hernán no insistió. Pero la inquietud permaneció en sus ojos. El hombre que se marchó. Desde el otro extremo del salón, Breandán los vio conversar. No alcanzaba a escuchar sus palabras. Tampoco las necesitaba. La cercanía entre ambos bastaba para recordarle una realidad demasiado evidente. Hernán era un candidato adecuado. Pertenecía a un buen linaje. Conocía la política de la corte. Podía ofrecer estabilidad a una mujer destinada a gobernar junto al futuro jefe de un clan. Él no podía ofrecer nada parecido. Solo caminos inciertos. Guerras. Secretos. Comprendió entonces que el mayor acto de lealtad quizá consistiera en mantenerse lejos de ella. Apartó la mirada antes de que Eirlis pudiera descubrirlo observándola. La elección del deber. Hernán le ofreció el brazo cuando regresaron al salón. Eirlis lo aceptó. Todo resultaba sencillo. Correcto. Él representaba exactamente aquello que su padre habría deseado para ella. Mientras caminaban entre los invitados, recordó una tarde de su infancia. Ian corría por el patio con una corona de flores silvestres, convencido de gobernar el mundo. Ella lo había seguido de cerca, apartando a quienes se burlaban de su hermano pequeño. Después había escuchado a su padre decir, creyéndola demasiado lejos para oírlo: ojalá Eirlis hubiera nacido varón. Aquellas palabras nunca dejaron de acompañarla. No despertaron resentimiento. Despertaron una decisión. Si no podía ser el heredero que su padre necesitaba, sería el apoyo que jamás le faltaría a Ian. Desde entonces había aprendido a elegir siempre lo necesario antes que lo deseado. Respiró despacio. Apretó apenas el brazo de Hernán. Aquello era lo sensato. Lo responsable. Lo esperado. Sin embargo, antes de desaparecer entre los invitados, volvió la cabeza casi sin darse cuenta. Breandán seguía allí. No sonreía. Solo la observaba desde la distancia con esa expresión serena que ocultaba demasiado. Sus miradas volvieron a encontrarse. Ninguno hizo un gesto. No era el momento. Quizá nunca lo sería. Pero ambos comprendieron la misma verdad. El deber podía decidir el camino. No siempre conseguía gobernar el corazón. Capítulo 6. Lo que el corazón no obedece. Breandán abandonó el salón antes de que terminara la música. El aire de la noche resultó más frío que el de la corte, pero no consiguió calmar el desorden que llevaba dentro. Caminó sin prisa por el patio empedrado mientras el rumor del baile se apagaba a sus espaldas. Había sobrevivido a guerras, emboscadas y derrotas. Nunca imaginó que una conversación pudiera inquietarlo más que una espada. Eirlis Nick Craig. Su nombre regresaba una y otra vez con una insistencia que comenzaba a parecer una forma de derrota. Había visto cómo aceptaba el brazo de Hernán Makerth. Era lo razonable. Lo correcto. El hombre que cualquier padre habría elegido para ella. Él, en cambio, no podía ofrecer nada que no estuviera manchado por la guerra. Ni un hogar. Ni un futuro. Solo secretos. Apretó los puños dentro de la capa. No tenía derecho a sentir celos. Y sin embargo, los sentía. Las calles de Edimburgo olían a humo, piedra húmeda y sal llegada del puerto. Breandán caminó hasta la casa del Roble Gris, la taberna donde sus hombres acostumbraban a reunirse lejos de las miradas de la corte. Allí nadie preguntaba demasiado. Era suficiente con pagar la cerveza y mantener la espada enfundada. Diarmaid ya lo esperaba. El muchacho se puso en pie al verlo. Hay movimiento en los muelles.
Breandán tomó asiento frente a él. ¿Comerciantes? Diarmaid negó despacio. Eso dicen. Pero demasiados hombres esconden el rostro para tratarse solo de mercaderes. Breandán permaneció pensativo. En los últimos meses había aprendido que los barcos traían tantas mentiras como mercancías. Seguid observando. Sí, milord. Diarmaid vaciló antes de continuar. También han preguntado por varios clanes del norte. Aquello captó toda su atención. ¿Cuáles? Nick Craig, entre otros. El silencio cayó entre ambos. Breandán sostuvo la jarra sin llegar a beber. Sintió como una inquietud antigua volvía a despertar. Cuando Diarmaid se retiró para reunirse con los demás, Breandán permaneció solo. Las conversaciones de la taberna llegaban hasta él como un murmullo confuso. Hombres cansados. Marineros. Mercenarios. Entre frases dispersas comenzó a distinguir palabras que prefería no haber escuchado. Un ataque. Un cargamento. Un clan del norte. Nada era suficiente para extraer una conclusión. Pero tampoco podía ignorarlo. Pensó en la emboscada del bosque. Durante días la había atribuido a simples bandidos. Ahora ya no estaba tan seguro. Si alguien había buscado deliberadamente a los Nick Craig, el ataque adquiría un significado muy distinto. Y eso convertía a Eirlis en algo más que un recuerdo incómodo. La convertía en un posible objetivo. Aquella idea le desagradó con una intensidad que no esperaba. Un grupo de hombres abandonó la taberna entre voces apagadas. Breandán observó cómo desaparecían por la puerta. No reconocía sus rostros. Sí reconocía la forma en que hablaban. Era el lenguaje de quienes aún no daban un asunto por terminado. Esperó unos instantes antes de seguirlos. La noche ocultaba mejor que cualquier capa. Los vio doblar una esquina y perderse entre las callejas próximas al puerto. No consiguió acercarse lo suficiente para oír la conversación. Solo alcanzó a distinguir un nombre. Nick Craig. Fue suficiente. No necesitaba más. Regresó despacio sobre sus pasos. Cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. De vuelta en la taberna, la cerveza seguía intacta sobre la mesa. Breandán apoyó ambas manos alrededor de la jarra. Pensó en Aongas. En los hombres que confiaban en él. En la misión que lo había llevado hasta Edimburgo. No debía apartarse de ella. Mucho menos por una mujer perteneciente a un clan con el que compartían demasiados años de desconfianza. La lógica era impecable. Su voluntad comenzaba a resquebrajarse. Porque, por mucho que intentara convencerse de lo contrario, ya no podía separar el peligro que amenazaba a los Nick Craig de la imagen de Eirlis. Comprendió entonces que había cruzado un límite invisible. Ya no deseaba proteger únicamente a un clan. Deseaba protegerla a ella. Y esa diferencia podía costarle mucho más que una guerra. Capítulo 7. La partida del tablero. Eirlis avanzó por los corredores del palacio con la serenidad que había aprendido a vestir desde niña. A su alrededor, el mármol, el incienso y el murmullo de los criados componían la apariencia de un reino en paz. Pero sabía que las decisiones capaces de cambiar el destino de un clan nunca se tomaban en los grandes salones, sino en habitaciones donde apenas llegaba la luz. Había decidido hablar con Eirnan. Era un buen hombre. Prudente, respetado y digno de confianza. Un matrimonio con él fortalecería la posición de los Nick Craig, cuando su padre ya no pudiera sostener el clan y permitiría a Ian crecer protegido. Era la elección sensata. Solo que, cada vez que intentaba convencerse de ello, otro nombre se abría paso en su pensamiento. Breandán. Lo rechazó con la misma firmeza con la que apartaría una tentación. El corazón podía equivocarse. El deber no.
Hernán no acudió al encuentro convenido. Un criado habló de una reunión inesperada con varios consejeros del canciller, y señaló el ala reservada a los asuntos del reino. Movida por una inquietud que no supo explicar, Eirlis siguió aquel camino. Las voces llegaban amortiguadas tras una puerta entreabierta. Cuando cruzó el umbral, comprendió que había irrumpido donde no debía. Hernán ocupaba un lugar alrededor de una mesa de juego junto a varios nobles. Y frente a ellos, con la tranquilidad de quien parecía no pertenecer a aquel mundo, estaba Breandán MacBrayne. No llevaba espada visible. No la necesitaba. Su sola presencia alteraba el equilibrio de la estancia. Por un instante olvidó a todos los demás. Él levantó la vista. El reconocimiento fue inmediato. No hubo sorpresa. Solo esa tensión silenciosa que comenzaba a nacer cada vez que sus miradas coincidían. «Hernán», dijo Eirlis con calma. «Necesito hablar con vos». Hernán iba a responder cuando Breandán habló antes. «¿No puede esperar unos minutos?» La pregunta fue cortés. Pero ella percibió algo más profundo bajo aquella serenidad. Como si él intentara mantenerla lejos de aquella conversación. Eirlis comprendió entonces que Breandán no estaba allí por casualidad. No era un simple mercenario buscando fortuna en la corte. Escuchaba. Observaba. Esperaba. Y aquello lo volvía aún más difícil de descifrar. La reunión terminó poco después. Los nobles abandonaron la estancia entre saludos contenidos y promesas dichas a media voz. Breandán fue el último en levantarse. Cuando pasó junto a Eirlis, ella habló antes de que pudiera marcharse. ¿Tengo algo que ver con esa reunión? Él la observó unos segundos. Ojalá pudiera responderos que no. Aquella sinceridad inesperada la desarmó. ¿Existe algún peligro? Breandán dudó. Sabía demasiado. Y demasiado poco. Solo rumores. ¿Sobre mi padre? Sobre varios clanes. Ella sostuvo su mirada. No me estáis diciendo toda la verdad. Una sombra de cansancio cruzó el rostro de Breandán. Porque aún no la conozco. Y era cierto. Eso la inquietó más que cualquier mentira. Hernán salió poco después con una carta sellada aún en la mano. Su expresión bastó para anunciar la noticia. Debo partir hacia Cairnhir antes del amanecer. Eirlis sintió una inesperada decepción. No porque deseara su compañía. Porque todo volvía a cambiar cuando apenas comenzaba a encontrar un equilibrio. ¿No asistiréis al baile de mañana? Él negó con pesar. Mi primo necesita mi ayuda. Ella asintió. Era una obligación que comprendía demasiado bien. Entonces intervino Lady Alaside. Había permanecido observando la conversación desde una distancia prudente. Durante vuestra ausencia, Lord MacBrayne acompañará a Eirlis. Los tres volvieron el rostro hacia ella. Breandán fue el primero en hablar. Si Lady Nick Craig acepta. Eirlis dirigió una rápida mirada a su madre. Conocía demasiado bien aquella expresión serena. La decisión llevaba tiempo tomada. Solo faltaba anunciarla. ¿Ha sido idea vuestra? Alaside sonrió. Prefiero pensar que ha sido una buena idea. Eirlis comprendió que protestar sería inútil. Su madre nunca imponía. Simplemente colocaba cada pieza donde creía que debía estar. Y casi siempre acertaba. Cuando Hernán se retiró para preparar el viaje, buscó a Breandán antes de marcharse. Se alejaron unos pasos del resto. ¿Qué averiguaste? Muy poco. Breandán mantuvo la voz baja. He oído hablar de hombres interesados en los Nick Craig. Nada más. Hernán frunció el ceño. ¿Podría quedarme? No. Breandán negó con firmeza.
Si abandonas tu deber por simples sospechas, perderás mucho más que este viaje. Hernán guardó silencio. Sabía que tenía razón. Aún así, la preocupación seguía escrita en su rostro. Entonces protege a Irlis mientras yo no esté. Breandán sostuvo su mirada. Lo haré. No fue una promesa pronunciada por cortesía. Los dos lo comprendieron. Hernán permaneció inmóvil unos instantes más. Después formuló la única pregunta que realmente le importaba. ¿Qué sientes por ella? Breandán no respondió enseguida. Había aprendido que algunas verdades solo podían destruir aquello que intentaban salvar. Nada que deba preocuparos. Hernán lo observó sin apartar la vista. No os creo. Breandán dejó escapar una leve sonrisa, cansada más que irónica. Eso no cambia nada. Yo pienso pedir su mano. Aquellas palabras encontraron un lugar que ninguna espada había alcanzado jamás. Breandán bajó la vista un instante antes de recuperarla. Entonces procurad hacerla feliz. Hernán asintió. No había victoria en su expresión. Solo responsabilidad. Cuando se alejó, Breandán permaneció solo bajo la luz vacilante de los candelabros. Sabía que Hernán podía ofrecerle a Irlis todo aquello que él jamás tendría. Un hogar. Un apellido sin sombras. Un futuro. Aceptarlo era el precio del honor. Y descubrió con amarga claridad que algunas derrotas no se libraban en los campos de batalla. Las más difíciles comenzaban cuando un hombre comprendía que amar también podía significar renunciar. Capítulo 8. Entre el honor y el deseo. Los corredores del castillo permanecían casi desiertos. Solo el crepitar de las antorchas rompía el silencio mientras Irlis buscaba a su madre entre las galerías. Al doblar un recodo, una puerta se abrió. Breandán salió primero. Detrás de él apareció una joven criada que reía con la despreocupación de quien no conoce el peligro. Le rozó el brazo con familiaridad y le susurró algo que Irlis no alcanzó a oír. Fue suficiente. Una punzada seca le atravesó el pecho. No tenía derecho a sentirla. Y sin embargo, llegó con la fuerza de un recuerdo que nunca había terminado de cicatrizar. Volvió a verse años atrás, creyendo en promesas que terminaron convertidas en humillación. Recordó la facilidad con que algunos hombres separaban el deseo del compromiso, como si una mujer pudiera conformarse con ocupar el lugar que otra rechazaba. Desde entonces había aprendido a desconfiar. De las palabras. De los besos. Y sobre todo de sí misma. La criada se alejó riendo. Breandán giró entonces la cabeza. La vio. Durante un instante ninguno de los dos habló. Él comprendió demasiado deprisa lo que había imaginado. Ella comprendió demasiado tarde que ya no le resultaba indiferente. Irlis intentó marcharse. No llegó a dar 2 pasos. «Irlis». Su nombre sonó bajo, casi como una petición. Ella no se detuvo. Breandán la alcanzó y le sujetó con suavidad el brazo. No hubo brusquedad. Solo la firmeza de quien se niega a dejar escapar una conversación necesaria. Irlis volvió el rostro. «¿Qué hacéis aquí?» «Podría preguntaros lo mismo». «Buscaba a mi madre». Él asintió. «Yo también tenía asuntos que atender». Ella dejó escapar una sonrisa breve. Sin alegría. «Ya lo he visto». Aquellas palabras encerraban mucho más de lo que decían. Breandán comprendió el malentendido. Y contra toda prudencia sintió la necesidad de deshacerlo. «No es lo que imagináis». Irlis levantó la vista. «No os he preguntado nada». Aquello era aún peor. Porque revelaba que prefería no saber. Breandán dio un paso más. La distancia entre ambos desapareció.
Eirlis sintió la piedra fría del muro a su espalda y frente a ella, el calor contenido del cuerpo de Breandán. No llegó a tocarla. Pero bastaba aquella cercanía para alterar el ritmo de su respiración. Él buscó sus ojos. Después sus labios. Como si durante un instante olvidara todo cuanto los separaba. Eirlis sintió que el tiempo se detenía. Si él se inclinaba apenas un poco más. No ocurrió. Breandán cerró los ojos un instante, dominando un impulso que lo sorprendía tanto como a ella. No permitáis que las apariencias decidan por vos. La voz apenas era un susurro. Eirlis respiró con dificultad. Entonces no les deis motivos. Él dejó escapar una sonrisa cansada. Había verdad en aquel reproche. La soltó inmediatamente. Perdonadme. Ella tardó unos segundos en apartarse. Cuando lo hizo, evitó mirarlo de nuevo. No porque estuviera enfadada. Porque ya no confiaba en la serenidad de su propio corazón. Las manos de una madre. Aquella misma tarde, Lady Alaside desenredaba con paciencia los rizos rebeldes de su hija. No os mováis. Eirlis hizo un gesto de resignación. Preferiría revisar las cuentas del castillo. Lo sé. Alaside sonrió. Precisamente por eso necesitáis asistir al baile. El reflejo del espejo les devolvía dos mujeres parecidas y profundamente distintas. Durante unos instantes ninguna habló. Fue Eirlis quien rompió el silencio. Voy a aceptar a Hernán. Lo dijo despacio, como quien intenta convencerse a sí misma. Alaside dejó el peine sobre la mesa. ¿Por qué lo amáis? Eirlis bajó la mirada. Porque es lo correcto. Su madre acarició con delicadeza un mechón de cabello que había escapado del recogido. No siempre es lo mismo. Eirlis sonrió con tristeza. El amor no sostiene un clan. No. Alaside sostuvo su rostro entre las manos. Pero un matrimonio sin amor tampoco sostiene un corazón. Aquellas palabras encontraron un lugar demasiado vulnerable. Eirlis cerró los ojos. Breandán no pertenece a mi futuro. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Alaside no pareció sorprenderse. Quizá. La respuesta fue tan serena que resultó imposible discutirla. Solo deseo que, cuando llegue el momento de elegir, no confundas tranquilidad con felicidad. Eirlis apoyó la frente sobre la mano de su madre. Durante un instante volvió a sentirse hija antes que heredera. Perdonadme. No hay nada que perdonar. Alaside besó su cabello. Solo quiero que un día puedas vivir para ti y no únicamente para los demás. Cuando terminó de prepararse, Eirlis apenas se reconoció frente al espejo. No era el vestido. Ni el peinado. Era la mujer que comenzaba a mirar desde el otro lado del cristal. Una mujer obligada a decidir entre el deber que siempre había aceptado y un sentimiento que jamás había buscado. Llamaron a la puerta. Breandán esperaba al otro lado. Vestía el tartán oscuro de su clan, con la sobriedad de quien no necesitaba adornos para imponer respeto. Al verla permaneció inmóvil. No dijo una palabra. Pero la intensidad de su mirada recorrió su rostro con una lentitud que ninguna cortesía habría permitido nombrar. Eirlis sintió como el aire abandonaba lentamente sus pulmones. Él extendió el brazo. ¿Nos vamos? Ella apoyó la mano sobre la suya. El contacto fue breve. Suficiente. Caminaron juntos hacia el salón sin volver a hablar. A veces el silencio revelaba más que cualquier confesión. Y ambos empezaban a comprender que aquello que intentaban contener, ya no pertenecía únicamente al deseo. Comenzaba a parecerse peligrosamente al destino. Capítulo 9. El primer incendio. El gran salón rebosaba de música, vino y conversaciones cuidadosamente medidas.
Bajo la luz de los candelabros, los invitados reían mientras sellaban alianzas con la misma naturalidad con la que intercambiaban una copa o una danza. Breandán apenas prestaba atención. Desde el otro extremo de la sala solo veía a Eirlis. El vestido azul realzaba una belleza que ella parecía ignorar. Ya no caminaba como la joven que administraba las cuentas de un castillo ni como la hija obediente de un jefe enfermo. Aquella noche todos descubrían a la mujer que siempre había estado allí. Y todos la miraban. Uno tras otro se acercaban con sonrisas estudiadas, inclinaciones elegantes y palabras que Breandán no alcanzaba a escuchar. Sintió un impulso absurdo de apartarlos a todos. No por orgullo. Por una necesidad mucho más difícil de justificar. Se obligó a respirar despacio. Aquello no era asunto suyo. No debía serlo. Sin embargo, desde la taberna arrastraba una inquietud que no conseguía apartar. Los rumores sobre los Nick Craig seguían resonando en su memoria, y cada hombre que se acercaba a Eirlis despertaba en él la misma pregunta. ¿Cuál de ellos ocultaba algo? Fue entonces cuando reconoció un rostro. Fintan McDoy. El nombre atravesó su memoria con la violencia de un recuerdo mal enterrado. No era un simple cortesano. Su clan llevaba demasiado tiempo moviéndose en los márgenes de conflictos que nunca parecían casuales. Y ahora hablaba con Eirlis. Demasiado cerca. La mano de Fintan rozó el brazo de la joven con una confianza que no le correspondía. Breandán dejó la copa sobre la mesa. Ya había observado suficiente. Eirlis percibió su presencia antes de verlo llegar. Breandán se detuvo junto a ellos. Lord McDoy. El saludo sonó correcto. La advertencia apenas disimulada. Fintan comprendió el mensaje. Sonrió con cortesía y dio un paso atrás. Lady Nick Craig, espero que podamos continuar esta conversación más tarde. Ella respondió con una inclinación de cabeza. Breandán esperó a que el hombre desapareciera entre los invitados. Solo entonces habló. Necesito deciros algo. Eirlis frunció ligeramente el ceño. ¿Ahora? ¿Ahora? Había algo en su voz que no admitía discusión. Lo siguió hasta la terraza. El aire de la noche disipó el calor del salón. Durante unos instantes ninguno habló. Solo se escuchaba, amortiguada, la música que escapaba por las ventanas abiertas. Eirlis fue la primera en romper el silencio. Lleváis toda la noche evitándome. Breandán apoyó las manos sobre la balaustrada de piedra. Intentándolo. Ella comprendió la diferencia. No lo había conseguido. ¿Por qué? Él tardó demasiado en responder. Porque cada vez que os acercáis, olvido por qué estoy aquí. Aquella confesión quedó suspendida entre ambos. Eirlis bajó la vista. No esperaba tanta verdad. ¿Quién era ese hombre? Preguntó Breandán. Lord Fintan McDoy. Manteneos lejos de él. Ella volvió a mirarlo. ¿Es una orden? Es un consejo. No parece un consejo. Breandán dejó escapar el aire lentamente. He oído cosas que no me gustan. ¿Sobre él? ¿Sobre quienes lo rodean? Eirlis cruzó los brazos. No podéis pretender decidir con quién hablo. No. Se volvió hacia ella. Pero sí puedo intentar evitar que os hagan daño. Aquellas palabras encontraron una grieta que ella llevaba demasiado tiempo ocultando. ¿Por qué? Él dio un paso hacia ella. Porque no soportaría que os ocurriera algo. El silencio volvió a envolverlos. Ya no había espacio para fingir indiferencia. Solo quedaban dos personas demasiado cerca de una verdad que ninguno deseaba pronunciar. Eirlis sintió que el pulso se aceleraba. Breandán estaba tan próximo que distinguía el leve aroma de cuero,
humo y aire frío que parecía acompañarlo siempre. No deberíais preocuparos por mí. Él sonrió con cansancio. Llevo días intentando no hacerlo. La sinceridad terminó de derribar la última defensa. Ella levantó una mano casi sin pensar. Sus dedos rozaron una pequeña cicatriz junto a la mandíbula de Breandán. Él no se movió. Ni siquiera respiró. Aquel contacto era infinitamente más peligroso que cualquier abrazo. ¿Dónde os la hicisteis? No lo recuerdo. Mentía. Los dos lo sabían. Pero aquella mentira protegía heridas demasiado antiguas. Breandán cubrió despacio la mano de Eirlis con la suya. No para retenerla. Solo para sentirla un instante más. Ella tampoco la apartó. Sus rostros quedaron muy cerca. Ninguno habló. Ya no quedaban palabras capaces de explicar lo que estaba ocurriendo. Fue Breandán quien terminó de acortar la distancia. Rozó sus labios con infinita prudencia, como si aún pudiera detenerse antes de cometer un error. El beso apenas duró un instante. Más una pregunta que una conquista. Más un reconocimiento que un impulso. Pero bastó. Cuando se separaron, Eirlis seguía con los ojos cerrados. Respiraba con dificultad. No deberíamos haber hecho esto. La voz apenas era un susurro. Lo sé. Voy a casarme con Hernán. Cada palabra pesó entre ambos. Breandán asintió despacio. Lo sé. No añadió nada más. Porque cualquier otra frase habría sido una petición. Y él no tenía derecho a pedirle nada. Eirlis abrió los ojos. Durante un momento creyó descubrir en los de Breandán una tristeza que jamás había visto en un guerrero. Le dolió más de lo esperado. Lady Eirlis. La voz de Maoliosa McLauchline rompió el silencio. La joven acababa de salir a la terraza. Eirlis dio un paso atrás con la rapidez suficiente para ocultar cualquier sospecha. Recuperó la serenidad con un esfuerzo que solo ella percibió. Maoliosa. ¡Qué alegría encontraros! Volvió el rostro hacia Breandán. Creo que aún no os conocéis. Maoliosa sonrió complacida. Breandán comprendió inmediatamente lo que Eirlis acababa de hacer. Aquello era una pequeña venganza. Y al mismo tiempo una forma de poner distancia entre ambos. Aceptó el juego sin protestar. Mientras Maoliosa comenzaba a hablar con entusiasmo, Eirlis regresó lentamente al salón. No volvió la vista atrás. Sabía que, si lo hacía, terminaría deshaciendo la única decisión sensata que todavía era capaz de sostener. Breandán permaneció inmóvil unos instantes antes de seguirla con la mirada. El beso apenas había durado un suspiro. Y sin embargo, comprendió que acababa de cambiar el curso de todo cuanto había intentado mantener bajo control. La misión seguía siendo la misma. La guerra seguía acercándose. Pero el enemigo más difícil ya no estaba al otro lado de una frontera. Habitaba en su propio corazón. Capítulo 10. La deuda de Glenmore. Batalla de Glenmore Tyrnait. 5 inviernos atrás. El amanecer nacía rojo sobre los brezales cuando Breandán MacBrayne condujo a los hombres de Caer Tornail y Bailemore hacia las laderas de Glenmore. Apenas 50 guerreros avanzaban en silencio, decididos a recuperar el ganado robado y el honor ofendido. Desde lo alto distinguieron el campamento enemigo. Breandán alzó la mano. El grito de guerra desgarró el alba. La carga descendió montaña abajo como una luz de acero. El choque fue breve y feroz. Escudos quebrados, barro mezclado con sangre, el estruendo de las claymores contra el hierro. Durante un tiempo imposible de medir, Breandán creyó que la victoria aún podía pertenecerles. Hasta que apareció Fintan MacDui. Combatieron sin palabras. El acero respondió por ambos.
Breandán era más joven, más impetuoso. Fintan luchaba con la calma de quien sabe esperar el error ajeno. La Claymore escapó de las manos de Breandán y cayó entre el brezo. Antes de que pudiera alcanzar la daga, sintió el filo de una espada apoyarse bajo su garganta. «Rendíos». Breandán sostuvo su mirada. «Antes moriré». Una sonrisa apenas visible cruzó el rostro de Fintan. No respondió. Hizo una señal. Breandán volvió la cabeza. Dos de sus primos, Kaolan y Ultan, permanecían inmovilizados por varios guerreros Makdui. Comprendió demasiado tarde. No era una batalla. Era una elección. Los cuchillos cruzaron sus gargantas con una precisión despiadada. Ambos cuerpos cayeron casi al mismo tiempo. El silencio que siguió pesó más que todos los gritos de la batalla. Breandán cerró los ojos un instante. Aquella derrota ya no le pertenecía solo a él. Pertenecía a toda su sangre. «Bajad las armas». La orden apenas salió de su garganta. Sus hombres obedecieron. 22 MacBraoin quedaron tendidos sobre la colina. Los supervivientes fueron encadenados. Mientras le sujetaban las muñecas con hierro, Breandán no sintió miedo. Solo una certeza. Algún día volverían a encontrarse. Y cuando ese momento llegara, ninguno de los dos abandonaría vivo el campo de batalla. Caerduin, Edimburgo. 5 inviernos habían pasado. La herida seguía abierta. Desde el salón, Breandán observó a Fintan Makdui conversar con la misma serenidad con la que un hombre cualquiera hablaría del tiempo. Sonreía. Aquella sonrisa era idéntica a la que había visto antes de la muerte de sus primos. Entonces Fintan volvió el rostro hacia Irlis. Le habló con una cortesía impecable. Ella respondió con educación, ignorando quién era realmente el hombre que tenía delante. Breandán sintió que el pasado acababa de entrar en la sala. No llevaba armadura. Vestía terciopelo. Y resultaba mucho más peligroso. Durante un instante imaginó desenvainar. La distancia entre ambos apenas era de unos pasos. Bastaría un movimiento. Solo uno. Pero la venganza no era un arrebato. Era una deuda. Y las deudas de sangre solo podían pagarse en el momento adecuado. Apartó la mirada. Todavía no. Respiró hondo hasta recuperar el dominio de sí mismo. No había llegado a Edimburgo para perseguir fantasmas. Había venido por los suyos. Por Bailemore. Por los MacBraoin expulsados de sus tierras. Por los hombres que aún resistían mientras la corona estrechaba el cerco sobre las Highlands. Fintan era parte de aquel tablero. No el centro. Su verdadero objetivo seguía siendo descubrir quién movía las piezas desde la sombra. Pensó en el Lord Canciller Caelward. En las reuniones secretas. En los barcos que llegaban al puerto bajo nombres falsos. Todo comenzaba a encajar. Entonces sus ojos buscaron a Irlis por última vez. Ella seguía observándolo desde el otro extremo del salón. Había incertidumbre en su mirada. Quizá esperaba una explicación. Quizá una palabra. Él no podía ofrecerle ninguna. No mientras el peso de los muertos siguiera caminando a su lado. «No sois para mí», murmuró apenas. No era una renuncia. Era una condena. Giró sobre sus talones y abandonó el salón siguiendo la estela del canciller. Detrás quedaban la música, el resplandor de las velas y la única mujer capaz de hacerle olvidar siquiera por un instante el motivo por el que había regresado. Delante solo aguardaban la conspiración y la guerra. Y Breandán comprendió que antes de permitirse amar, tendría que saldar la deuda que Glenmore había escrito con sangre 5 inviernos atrás. Capítulo 11. Entre las sombras del palacio. Caerduin, Edimburgo. La música seguía llenando el gran salón,
pero Eirlis apenas la escuchaba. Conversaba con Fintan McDoy por cortesía, aunque cada palabra aumentaba una incomodidad que no lograba explicar. Había en él una seguridad excesiva, una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Todo parecía correcto. Nada inspiraba confianza. Imagino que vuestro futuro esposo deberá de ser un hombre fuerte, comentó él con aparente ligereza. Eirlis sostuvo su mirada. Eso espero. Fintan sonrió. ¿Tal vez un McBraoy? Ella sintió un leve sobresalto. ¿Conocéis a Breandan? La sonrisa del hombre apenas cambió. Digamos que compartimos una larga historia. Antes de que pudiera añadir nada más, Breandan apareció al otro lado del salón. Sus ojos se encontraron con los de Fintan. Ninguno necesitó hablar. Entre ambos había un pasado demasiado antiguo para caber en una simple cortesía. Eirlis percibió aquella tensión inmediata, casi física. Era como asistir a una batalla cuyos motivos desconocía. Esperó que alguno dijera algo. Breandan no lo hizo. Se limitó a inclinar apenas la cabeza y continuó su camino sin dedicarle una sola mirada. Aquella indiferencia le dolió más de lo esperado. ¿Breandan? El nombre murió en sus labios. Él ya había desaparecido entre los invitados. Entonces comprendió que no huía de ella. Huía de algo mucho más profundo. Sin pensarlo, abandonó el salón. Fintan la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. La cortesía abandonó lentamente su rostro. Había reconocido demasiado bien el modo en que ambos se buscaban incluso cuando fingían ignorarse. Aquello alteraba todos sus planes. Si Eirlis unía su destino al de un McBraoin, el equilibrio entre los clanes cambiaría de forma imprevisible. No podía permitirlo. Apuró la copa con tranquilidad. Todavía había tiempo. Siempre existían otras maneras de conseguir lo que uno deseaba. Breandan avanzaba por los corredores siguiendo al secretario Tarmir. Desde hacía días sospechaba que el verdadero poder de la corte no residía únicamente en el canciller Kael'ward, sino en aquellos hombres capaces de moverse sin llamar la atención. Tarmir desapareció tras una puerta entreabierta. Breandan esperó. Las voces comenzaron a llegar con claridad. Los primeros barcos partirán antes del otoño. ¿Cuántos hombres? 400 colonos. Soldados, artesanos y familias. Esta vez Baillemore caerá definitivamente. El corazón de Breandan se endureció. Aquello confirmaba sus peores sospechas. No era un simple proyecto de colonización. Era el comienzo de una ocupación cuidadosamente preparada. Su clan volvería a convertirse en objetivo. Apenas tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos. Pasos. Alguien recorría el corredor. Retrocedió hasta un estrecho hueco entre dos pilares. La sombra se acercó. Era Eirlis. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó en voz baja. Breandan frunció el ceño. Deberíais estar en el salón. Os he seguido. Aquella respuesta lo desconcertó. ¿Por qué? Ella tardó un instante en contestar. Porque os habéis marchado como si todo hubiera cambiado. Breandan desvió la mirada. Y ha cambiado. Eirlis dio un paso más. ¿Tiene que ver con Fintan? Él permaneció en silencio. ¿Lo conocéis? No era una pregunta. Breandan apoyó una mano junto al muro, encerrándola instintivamente entre la piedra y su cuerpo justo cuando nuevas voces resonaron al otro lado del pasillo. No habléis. Su respiración quedó suspendida entre ambos. Los pasos se acercaban. Eirlis podía sentir el calor de Breandan, el leve roce de su pecho al respirar, el perfume limpio del cuero y del aire frío adherido a su ropa. Nunca habían estado tan cerca. Ninguno se movió.
Dos hombres cruzaron el corredor conversando sin advertir su presencia. Cuando el silencio volvió, Breandán seguía sin apartarse. «Ahora podéis explicármelo». Él negó despacio. «Cuanto menos sepáis, más segura estaréis. No podéis decidir eso por mí». «Sí puedo intentarlo». Ella levantó el rostro. «No necesito que me protejan». Él sonrió con una tristeza inesperada. «Eso es precisamente lo que más me preocupa». Eirlis sostuvo su mirada. Por primera vez comprendió que no era solo deseo lo que encontraba en aquellos ojos. También había miedo. No por él. Por ella. Alzó una mano y rozó con los dedos la cicatriz que nacía junto a su sien. Breandán cerró los ojos un instante. Aquella caricia desarmaba más que cualquier espada. Cuando volvió a abrirlos, la prudencia había comenzado a desmoronarse. Debería haberos dejado marchar aquella noche. ¿Y por qué no lo hicisteis? Él no respondió. Simplemente buscó sus labios. Esta vez el beso no fue una sorpresa. Fue una decisión. Más lento. Más profundo. Eirlis respondió con la misma contención con la que había intentado contenerse desde el bosque. Sus manos encontraron el pecho de Breandán sólido bajo la tela, mientras él sostenía su rostro con una delicadeza que desmentía toda la violencia de la que era capaz en el campo de batalla. El mundo desapareció durante unos instantes. Solo existía la respiración compartida. El latido acelerado de dos personas que sabían exactamente por qué aquello estaba mal y aún así, eran incapaces de detenerse. Fue Eirlis quien apoyó la frente sobre la de él. Esto no puede continuar. Breandán asintió sin apartarse. Lo sé. Pero ninguno retrocedió. Unas voces resonaron nuevamente al fondo del corredor. Esta vez mucho más cerca. Breandán tomó aire y dio un paso atrás. La realidad regresó con toda su dureza. ¿Volved al baile? ¿Y vos? Tengo una guerra que impedir. Ella comprendió que no hablaba en sentido figurado. Había descubierto algo importante. Y esa verdad lo alejaba otra vez de ella. Antes de marcharse, Eirlis lo miró una última vez. Prometedme que volveréis. Breandán tardó unos segundos en responder. Haré todo lo posible. No era la promesa de un enamorado. Era la de un guerrero. Y quizá precisamente por eso ella creyó cada una de sus palabras. Cuando Eirlis desapareció por el corredor, Breandán esperó hasta que dejó de oír sus pasos. Después regresó a las sombras. El deber volvía a reclamarlo. Pero ahora sabía que la guerra que se acercaba amenazaba algo más que las tierras de los McBride. Amenazaba también el único lugar donde, sin haberlo buscado, comenzaba a sentirse de nuevo en casa. Capítulo 12. Las piezas que no pueden retroceder. Caerduin, Edimburgo. La mañana llegó con una serenidad que Eirlis no lograba compartir. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos regresaba al mismo instante. El corredor en penumbra, las manos de Breandán sosteniendo su rostro y aquel beso que todavía parecía habitar sus labios. No se arrepentía. Eso era precisamente lo que más la inquietaba. Desde niña había aprendido a gobernar sus emociones con la misma disciplina con que administraba las tierras del clan. Sin embargo, bastaba recordar el calor de aquel hombre para que toda esa fortaleza se resquebrajara. ¿Esperáis noticias de Hernán? Preguntó a Oddnight mientras ordenaba las piezas de un tablero de ajedrez. Eirlis tardó un instante en responder. Supongo que regresará pronto. Su amiga levantó una ceja. No parece que sea a él a quien esperáis. Eirlis sonrió apenas. No respondió. Porque temía hacerlo con demasiada sinceridad. Breandán apareció poco después. Entró en la estancia con la discreción de quien prefería pasar inadvertido,
aunque su sola presencia bastara para alterar el aire. Sus miradas se encontraron. Ninguno habló. El recuerdo de la noche anterior seguía vivo entre ambos. Fue Oddnight quien rompió el silencio. Lord McBrain, necesito un rival digno. ¿Aceptáis una partida? Breandan miró el tablero. Después a Irlis. Solo si Lady Nick Craig ocupa vuestro lugar. Oddnight sonrió con una picardía que ninguno de los dos pasó por alto. Entonces ya no me necesitáis. Se retiró con una excusa cualquiera, dejándolos frente a frente. El tablero quedó entre ambos como una frontera. Irlis movió el primer peón. Siempre pensé que el ajedrez era un juego de paciencia. Breandan respondió desplazando un caballo. Lo es. También de sacrificios. Él levantó la vista. Sobre todo de sacrificios. La conversación parecía girar alrededor de las piezas. Los dos sabían que hablaban de otra cosa. Durante varios movimientos permanecieron en silencio. Solo el leve roce de los dedos al tomar las figuras rompía aquella calma cuidadosamente construida. Cada contacto era breve. Y sin embargo, ninguno conseguía ignorarlo. ¿Habéis recibido noticias de vuestro padre? Preguntó Breandan. Irlis asintió. Su salud no mejora. Guardó unos segundos de silencio antes de añadir. Insiste en que debo regresar pronto. Breandan comprendió lo que aquella frase significaba. El tiempo comenzaba a agotarse. Ella avanzó un alfil. ¿Todavía creéis que el ataque del bosque no fue obra de simples bandidos? No era una pregunta. Breandan observó el tablero. ¿Sí? ¿Sabéis algo que yo ignoro? Él tardó demasiado en contestar. Solo sospechas. No me basta. Breandan levantó la vista. A mí tampoco. La partida continuó. Irlis descubrió que jugaba con una precisión sorprendente. No buscaba ganar deprisa. Esperaba. Calculaba. Aceptaba perder una pieza si con ello protegía el conjunto. Aquella manera de pensar le resultó extrañamente familiar. ¿Quién os enseñó? Una sombra de nostalgia cruzó el rostro de Breandan. Mi hermano. Hizo una pausa. Y más tarde, en prisión. Irlis dejó inmóvil la pieza que sostenía entre los dedos. ¿Estuvisteis preso? 3 meses. Su voz carecía de amargura. Precisamente por eso dolía más. Después de Glenmore. El nombre bastó. Irlis recordó inmediatamente a Fintan McDuy. ¿Fue él? Breandan asintió despacio. No añadió nada. No hacía falta. De pronto comprendió por qué la presencia de Fintan había cambiado por completo su expresión durante el baile. Sintió una punzada de culpa. Había permitido que aquel hombre la cortejara sin saber quién era realmente. Lo siento. Breandan negó con suavidad. No teníais forma de saberlo. Durante un largo instante ninguno volvió a mover una pieza. Irlis observó al hombre que tenía delante. Cada respuesta parecía esconder otra más profunda. Cada silencio protegía una parte de su vida. ¿No habéis venido a la corte buscando trabajo? Breandan sonrió apenas. ¿Tan evidente resulta? Demasiado. Él volvió la atención al tablero. Hay preguntas que es mejor no hacer. ¿Y si no pienso dejar de hacerlas? Breandan levantó los ojos. Había cansancio en ellos. Y una confianza que empezaba a abrirse paso contra toda prudencia. Entonces acabaréis descubriendo cosas que os pondrán en peligro. Irlis sostuvo su mirada. Eso debería decidirlo yo. Durante unos segundos ninguno apartó los ojos del otro. El tablero quedó olvidado. La distancia entre ambos parecía mucho menor de la que marcaban las piezas.
Fue Breandán quien rompió finalmente el silencio. ¿Eirlis? ¿Sí? Una leve sonrisa apareció en su rostro. La primera completamente sincera desde que había llegado a la corte. Jaque mate. Ella bajó la vista. El rey permanecía cercado sin posibilidad de escapar. Negó con una mezcla de sorpresa y resignación. No he visto venir la trampa. Breandán recogió lentamente la última pieza. ¿Por qué mirabais al jugador? Eirlis sintió como el rubor ascendía despacio hasta sus mejillas. No supo si aquella respuesta hablaba del ajedrez. Ni quiso preguntarlo. Porque empezaba a comprender que, en la partida que ambos jugaban desde el bosque de Loch Dairne, ninguno estaba intentando derrotar al otro. Los dos luchaban, en realidad, contra el mismo enemigo. Ellos mismos. Capítulo 13. Las cargas del corazón. La partida de ajedrez había terminado hacía rato, pero Eirlis seguía repasando cada movimiento como si buscara un error que justificara su derrota. No lo encontró. Breandán no la había vencido por fortuna. Había leído su estrategia con la misma calma con que un guerrero interpreta el terreno antes de una batalla. No puedo creer que me lo haya perdido, dijo Ealasaid cuando Eirlis le contó lo ocurrido. Solo era una partida, madre. Ealasaid sonrió con indulgencia. No. Era una conversación entre dos personas que aún no se atreven a decirse la verdad. Eirlis desvió la mirada. Me ganó porque juega mejor. No únicamente por eso. Hubo un breve silencio. ¿Ha encontrado a alguien capaz de seguir vuestro pensamiento? Eso ocurre muy pocas veces. Eirlis sintió un extraño desasosiego. Siempre había buscado un hombre capaz de compartir el peso del gobierno de Dunca el Rak. Jamás imaginó encontrarlo en un mercenario. No olvidéis quién es. Precisamente porque lo recuerdo, no consigo dejar de pensar en él. Aquella misma tarde regresaron a los aposentos privados. Desde la estancia superior llegaba la voz grave de su padre. ¿Otra vez? Ian suspiró con desaliento. ¿No puedo? ¿Sí puedes? Eirlis conocía aquel tono. Era el de un hombre que intentaba moldear un heredero a la fuerza del deber. Subió la escalera sin hacer ruido. Ian permanecía inclinado sobre los libros de cuentas con el gesto vencido. Se acercó a él. Veámoslo juntos. Su padre guardó silencio. Eirlis repasó despacio las columnas de números. Si el arrendatario paga 9 libras y 18 chelines, ¿cuánto falta para completar 15 libras y 6? Ian frunció el ceño. Respiró hondo. Volvió a contar. De pronto levantó la cabeza. 5 libras y 8 chelines. Eirlis sonrió. Exacto. La satisfacción iluminó el rostro del muchacho. El Laird asintió con gravedad. Pero fue a su hija a quien dirigió una mirada de silencioso agradecimiento. Aquella escena se repetía desde hacía años. Ian heredaría el título. Eirlis sostenía el peso invisible que hacía posible esa esperanza. Más tarde, mientras paseaban por la galería abierta al jardín, Aodnight retomó una conversación que ninguna parecía dispuesta a abandonar. ¿Habéis reconsiderado a Lord McBrown? Eirlis soltó una breve risa. ¿Porque juega bien al ajedrez? Porque no solo juega bien. Piensa antes de actuar. Escucha antes de responder. Y jamás intenta impresionaros. Eso en esta corte resulta extraordinario. Eirlis permaneció pensativa. Al principio había visto en Breandán únicamente a un guerrero. Ahora descubría a un hombre paciente, observador y sorprendentemente lúcido. Alguien capaz de entender las cuentas de un señorío y al mismo tiempo sobrevivir a un campo de batalla. Aquella combinación resultaba mucho más peligrosa que su espada. Hay demasiadas cosas que ignoro sobre él.
Ealasait sonrió con discreción. También él ignora muchas sobre vos. Eso no le ha impedido miraros desde el primer día. Eirlis sintió el calor subir hasta sus mejillas. No discutió. Porque era verdad. Cuando Outnight se retiró, madre e hija quedaron solas. El silencio entre ambas no era incómodo. Era el de quienes ya no necesitan esconderse. Hace tiempo que no te veía reír como estos días. Eirlis apoyó las manos sobre el alféizar. Tengo motivos para preocuparme, no para reír. Precisamente por eso. Ealasait se acercó despacio. ¿Desde que llegamos a la corte vives pendiente de tu padre de Ian del clan? Nunca de ti. Eirlis bajó la cabeza. Es mi responsabilidad. No toda. La voz de su madre se volvió más suave. Has intentado suplir durante años lo que crees que le falta a tu hermano. Ella negó. Ian será un buen Laird. Lo será. Pero tú has cargado con un peso que nunca debió recaer sobre tus hombros. Eirlis cerró los ojos. Aquellas palabras alcanzaban una culpa demasiado antigua. Quiero protegerlos. Lo sé. Ealasait acarició su mejilla. Pero proteger no significa renunciar a vivir. Hubo un largo silencio. Después añadió casi en un susurro. No elijas marido únicamente porque sea la decisión más sensata. Elige también al hombre junto al que puedas seguir siendo tú. Eirlis sintió que algo se quebraba lentamente en su interior. Toda su vida había buscado el candidato perfecto para asegurar el futuro del clan. Nunca se había preguntado quién podía hacerla feliz. Y esa diferencia empezaba a cambiarlo todo. No soportó permanecer más tiempo entre aquellos muros. Necesito salir. Está anocheciendo. Volveré antes de que cierren las puertas. Ealasait comprendió que ninguna palabra lograría detenerla. Asintió. Eirlis descendió hasta las caballerizas y montó sin escolta. El caballo avanzó hacia las colinas mientras el viento del norte deshacía lentamente el elaborado peinado de la corte. Aquella libertad breve le recordó quién había sido antes de que el deber ocupara cada rincón de su vida. La hija de un Laird. Una muchacha que galopaba sobre los acantilados sin pensar en alianzas, cosechas o matrimonios. Durante un instante creyó recuperar a esa joven. Pero al cerrar los ojos no fue el rostro de Eirnan el que apareció. Fue el de Breandan. Y comprendió, con una claridad que ya no podía combatir, que el verdadero conflicto nunca había estado entre dos pretendientes, sino entre la mujer que era y la mujer que había decidido dejar de ser para salvar a los suyos. Capítulo 14. Donde termina el deber. Posada del Lobo Marino afueras de Cairnduin, Edimburgo. Verano de 1608. El sol había sobrepasado el cenit cuando Breandan MacBrowne abandonó el castillo por el camino menos transitado. No miró atrás. Los hombres que vivían entre secretos aprendían pronto que la costumbre era una forma de muerte. En la escarcela llevaba una carta sellada con el jabalí de los MacBrowne. Si llegaba a manos de Aongas, cambiaría el rumbo de cuanto estaba a punto de suceder en Bailemore. Sin embargo, antes de partir había buscado a Eirlis. Se dijo que era para asegurarse de que permanecía a salvo. Ya no estaba seguro de creer sus propias excusas. La noche anterior había seguido durante largo rato a un hombre pelirrojo que rondaba los jardines del palacio. Había imaginado una amenaza donde solo había un aliado de los Nick Craig. Dubán cumplía una misión para su clan nada más. Aquella equivocación le resultó casi humillante. No era el instinto lo que había fallado. Era ella. Eirlis comenzaba a alterar un juicio que jamás le había traicionado. La posada del Lobo Marino hervía de viajeros, mercaderes y soldados. Entre aquel ruido era fácil pasar inadvertido. Diarmaid ya lo esperaba.
Breandán dejó sobre la mesa la carta. Entrégasela a Ongas. Que nadie más la vea. El muchacho observó el sello de cera. ¿Debemos prepararnos? Antes de agosto. Diarmaid comprendió sin necesidad de más explicaciones. Los barcos de la corona zarparían hacia Baile-Mor antes de terminar el verano. Ya no quedaba tiempo. Breandán apoyó ambas manos sobre la mesa. El consejo ha llamado a los jefes de las islas. Quieren tenerlos reunidos mientras mueven tropas. ¿Creéis que será tan pronto? Lo será. Su voz carecía de dudas. También de esperanza. Un movimiento en el exterior llamó su atención. Giró la cabeza. Y maldijo en silencio. Eirlis avanzaba hacia la posada acompañada por varios hombres de escolta. No debería estar allí. No después de todo lo que él había intentado ocultarle. Diarmaid siguió la dirección de su mirada. ¿La conocéis? Breandán soltó una breve exhalación. Demasiado. Posada del lobo marino. Poco después. Eirlis había seguido sus huellas desde que abandonó Cairnduin. Al principio creyó obedecer solo a la curiosidad. Después comprendió que era algo más peligroso. Necesitaba saber quién era realmente aquel hombre. Desde una pequeña elevación había visto a Diarmaid. Lo recordaba perfectamente. Era uno de los guerreros que habían acudido en su ayuda durante la emboscada del bosque. Ya no quedaban dudas. Breandán le había mentido. Y por alguna razón aquella mentira dolía más que cualquier otra. Entró en el patio de la posada. Él ya la esperaba. Su expresión era tan serena que resultaba más amenazadora que la ira. ¿Lady Nick Craig? ¿Lord McBroy? Breandán volvió la cabeza hacia Diarmaid. Lleva a sus hombres al salón. Necesito hablar con ella. Nadie discutió la orden. El silencio los acompañó hasta los establos. Solo cuando quedaron ocultos entre el olor del heno y el cuero, Breandán se volvió hacia ella. Sin pedir permiso la ayudó a bajar del caballo. Sus manos rodearon su cintura apenas un instante. Bastó ese breve contacto para que ambos recordaran demasiado. Eirlis retrocedió un paso. ¿Por qué me habéis mentido? Breandán no respondió. Fuisteis vos quien nos salvó en Lochdairne. Lo negasteis una y otra vez. Él desvió la mirada. ¿Os advertí que dejarais de seguirme? No respondisteis a mi pregunta. La paciencia de Breandán comenzó a resquebrajarse. Si hubierais seguido a otro hombre, ahora mismo estaríais muerta. Eirlis sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces agradeced que haya decidido seguir a un hombre honorable. Aquellas palabras lo desarmaron durante un instante. Solo un instante. No sabéis quién soy. Precisamente intento descubrirlo. Breandán pasó una mano por su rostro. Todo cuanto protegía comenzaba a derrumbarse. Hay cosas que no podéis conocer. No podéis decidir eso por mí. Él dio un paso hacia ella. Sí puedo impedir que os pongáis en peligro. ¿O impedir que descubra la verdad? El silencio se hizo insoportable. Eirlis avanzó despacio hasta quedar frente a él. Le apoyó una mano sobre el antebrazo. Sintió bajo la tela la tensión de unos músculos endurecidos por años de guerra. ¿Qué os ocurre, Breandán? Él cerró los ojos. Aquella simple pregunta contenía más compasión de la que había recibido en mucho tiempo. Dejadlo. No. Su voz apenas fue un susurro. No pienso hacerlo. Breandán abrió los ojos lentamente. Había cansancio. Rabia. Y una tristeza que ya no conseguía ocultar. Marchaos, Eirlis. Ella negó con suavidad. No mientras sigáis alejándome. Él soltó una risa breve, amarga. ¿No entendéis nada?
Entonces explicádmelo. Durante un largo instante permanecieron inmóviles. Dos voluntades incapaces de ceder. Dos personas demasiado acostumbradas a sostener el peso del mundo sobre los hombros. Fue Breandán quien se quebró primero. La tomó por los brazos con una firmeza contenida. No para dominarla. Para impedir que siguiera alejándose de él. ¿De verdad queréis saber qué me ocurre? Ella asintió. Muy despacio. Él la contempló como quien lucha contra sí mismo. Después la atrajo hacia él. El beso nació de la derrota, no de la victoria. No hubo violencia. Solo una necesidad largamente contenida. Sus labios se encontraron con una dulzura inesperada, como si ambos temieran romper aquello que apenas comenzaba a existir. Eirlis apoyó las manos sobre su pecho y sintió el latido acelerado de un hombre que nunca parecía perder el control. Breandán la abrazó con la misma cautela con la que habría protegido algo irreemplazable. Durante unos instantes desaparecieron los clanes, la corona y las conspiraciones. Solo existía el calor compartido. Cuando el beso terminó, ninguno encontró palabras. Eirlis apoyó la frente contra la de él. Ahora entiendo menos que antes. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Breandán. Yo también. Ella acarició la cicatriz que atravesaba su sien. No podéis seguir luchando contra todo vos solo. Él tomó su mano y la apartó con infinita delicadeza. Es precisamente lo que debo hacer. ¿Y nosotros? Aquella pregunta quedó suspendida entre ambos. Breandán tardó en responder. Demasiado. No puedo prometeros un futuro. Eirlis bajó la mirada. ¿No os lo he pedido? Él sintió que aquellas palabras abrían una herida mucho más profunda que cualquier espada. La estrechó una última vez antes de obligarse a retroceder. Volved al castillo. ¿Y vos? Aún tengo una guerra que impedir. Eirlis comprendió entonces que nunca había competido contra otra mujer. Ni siquiera contra el deber. Competía contra un hombre que había entregado su vida a una causa mucho antes de conocerla. Y esa era quizá la batalla más difícil de todas.